Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Amazing Fantasy escrito por The Infamous Man Izuku Midoriya una vez fue Kirkles, pero un giro del destino le dio un gran poder. Poder que usará para convertirse en uno de los héroes más grandes del mundo. Pero lo primero es lo primero, necesita saber cómo usarlos de manera responsable. Y lo hará con la ayuda de su mentor, Peter Parker. Aférrense a sus sombreros, verdaderos creyentes, porque este es el nacimiento del héroe más extraño del mundo, Spider-Man. Capítulo 01, ¿qué pasaría si? ¿Quieres saber mi historia? ¿Estás seguro de que quieres saberlo? La historia que voy a contar no es para los débiles de corazón Y. Esperar. Espera, no te vayas. O está bien, mira, esta es la primera vez que le digo a alguien lo que sucedió así que ten paciencia. Nuestra historia comienza como muchos manga y cómics, en la escuela secundaria. Izuku Midoriya estaba golpeando su lápiz con ansiedad mientras escuchaba a Urobuchi Sensei hablar una y otra vez sobre el período Meiji. La historia no era el tema favorito de Izuku. Al menos, no la historia antigua. La edad oscura antes del año 20XX era mucho más rápida que Izuku. La era de la destrucción inició una era de muerte, caos y agitación que no se había visto desde que los quirks comenzaron a aparecer en el mundo. La sociedad estaba al borde del colapso y solo el incipiente sistema Ero mantenía cierta apariencia de orden. Pero todo cambió cuando All Might entró en escena. All Might, el símbolo de la paz. Cada vez que llegaba, el villano era capturado y nadie resultó herido. Siempre aparecía con la sonrisa más amplia en su rostro, su risa estruendosa resonaba en el aire sin importar en qué tipo de peligro se sumergiera. Ya sea rescatar personas, detener a criminales o simplemente sacar un gatito de un árbol, ningún trabajo era demasiado grande o demasiado pequeño para All Might. Los malhechores temían su nombre de él mientras que los inocentes sabían que todo iba a estar bien cuando vieron su sonrisa de él. Una sonrisa tonta se extendió por los labios de Izuku mientras dibujaba un dibujo tosco de la cara de All Might en su cuaderno. No pudo evitarlo. Pensar en su ídolo siempre lo ponía de muy buen humor. Hombre, desearía poder ver ese video de él sacando a esos ladrones de bancos hoy. No puedo creer que haya sucedido a solo unas cuadras de aquí. Sonó el timbre e Izuku comenzó a empacar sus cuadernos en su bolso. No solo eso, All Might se asoció con Ingenium para eso. Será la primera vez que lo vea asociado con un usuario veloz de Kirk. ¿Puedo ver cómo Ingenium se compara con All Might en ese departamento? Oye, Deku. Izuku hizo una mueca y se dio la vuelta para ver a su amigo de la infancia, Katsuki Bakugou, caminando hacia él con el ceño fruncido. Tus murmullos de mierda me están poniendo de los nervios. Podía oírlos desde mi escritorio. Lo siento, Kak-chan, se disculpó Izuku mientras inclinaba la cabeza. Tenía ese problema desde que era un niño y la gente se ha quejado antes. Estoy trabajando en ello ¿Y qué diablos estás haciendo obsesionado con la velocidad de All Might e Ingen, lo que sea? Bakugou preguntó con una mueca de desprecio. Izuku podía escuchar a sus compañeros de clase murmurar para sí mismos. Ah, caramba, aquí van de nuevo, sé que Bakugou tiene un Kirk increíble, pero es demasiado testarudo. Oye, es mejor que sea un idiota con Midoriya que con nosotros. Eso es cierto. Al menos tengo un Kirk. Honestamente, Midoriya está triste, el corazón de Izuku se hundió cuando comenzó el coro de insultos y lástima. Bueno, quiero decir, solo quiero recopilar información Y. Sigue soñando, Deku. Bakugou golpeó a Izuku en la frente lo suficientemente fuerte como para tirarlo al suelo. Tu pequeño y escuálido trasero ni siquiera podía esperar alcanzarlos. Quiero decir, ¿te has visto en Fise? Es una desgracia que incluso estés compitiendo contra mí, y mucho menos con todos estos otros perdedores. Yo solo estaba, la mirada de Izuku se desvió hacia el suelo. Todo lo que dijo Bakugou era cierto. Su condición física de él era deficiente, fue triste, de verdad. Aferrándose a su sueño de esta manera. Uno pensaría que dedicaría su mente y cuerpo al entrenamiento, como uno de esos personajes cómicos de antaño, pero eso era ficción. Esta era la realidad. Bakugou chasqueó la lengua molesto, así que deja de murmurar o gritar esa mierda. Estás distrayendo a una élite como yo de obtener lo que merezco. Con eso, Bakugou se alejó para encontrarse con Koei y Masashi. Los compañeros de clase de Izuku murmuraron o se rieron entre ellos, pero dejaron a Izuku solo. Una vez que todos los demás se hubieron ido, se levantó del suelo y se tragó las lágrimas que le picaban en las comisuras de los ojos.
Le arrebató su bolso antes de salir corriendo del salón de clases. No importa lo que diga Kacchan. Hay una posibilidad. Siempre hay una posibilidad. Tiene que haber una posibilidad para que alguien como yo sea un héroe. No es exactamente mi mejor momento. Por cierto, no pienses mal de Kacchan. Es el resultado de la sociedad en la que vivimos. Verás, todo comenzó cuando nació un bebé resplandeciente en China. Poco después de eso, más y más personas desarrollaron poderes milagrosos. Poderes que cambiaban su apariencia, poderes que les permitían manipular los elementos, poderes que les permitían volar, todas las habilidades soñadas por los cómics de Oriente y Occidente se estaban convirtiendo en realidad. No hace falta decir que el mundo se sumió en el caos en esos primeros años a medida que cambiaba la definición de lo que significaba ser humano. Para mantener el orden, aquellos con quirks especialmente poderosos recibieron el poder de capturar criminales y proteger a los inocentes. Llamamos a estas personas extraordinarias héroes. Hoy en día, el 80% de las personas tienen un quirk para llamarlo propio. Kacchan nació con un quirk especialmente poderoso. Su sudor actúa como nitroglicerina y puede encenderlo a voluntad para crear poderosas explosiones cuando se le ordena. Siempre le habían dicho que era asombroso, que seguramente se convertiría en un héroe increíble. También ayudó que fuera realmente inteligente y atlético, sin mencionar que era valiente. Siempre he admirado esas cosas de él a pesar de que le gustaba meterse conmigo. Como para mí. Sí, yo era parte del otro 20% de humanos nacidos en la Tierra. Yo era peculiar. La cabeza de Izuku colgaba baja mientras caminaba por las calles de Musutazu, un suspiro escapó de sus labios cuando las palabras de Bakugou pasaron por su mente. No puedo dejar que lo que dice me afecte, pensó Izuku para sí mismo con un movimiento de cabeza. ¿Y qué si no soy atlético? Algunos héroes confían mucho en sus herramientas. Snipe confía más en su puntería que en lo rápido que puede correr o lo fuerte que puede golpear. ¿Sí? Si estudio lo suficiente, puedo encontrar un camino más adecuado para mí. Izuku se detuvo y miró su reflejo en un charco en la acera. Oh, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? A Izuku le habían dicho toda su vida que su sueño no era realista, incluso imposible. Que sin un quirk no podría ser un héroe. No quería creerlo. No podía creerlo. Todavía no lo creeré. Pero aún así, necesitaba entrenar si quería tener la esperanza de pasar las pruebas físicas de la UA. Necesitaba hacer algo para probarse a sí mismo que su sueño no era imposible. Pero primero, necesito ingresar a la UA, suspiró Izuku por centésima vez. Kacchan probablemente se enfurecerá cuando se entere. Izuku fue sacado de sus pensamientos cuando vio algo por el rabillo del ojo en un callejón. Algo morado y escalando las paredes. ¿Qué? Izuku miró de un lado a otro. Nadie más se había dado cuenta. Tragó saliva. Probablemente debería simplemente ignorarlo y seguir adelante, pero, ¿y si algo más estaba pasando? ¿Fue el debut de un nuevo héroe? ¿O un crimen en progreso de un villano? La curiosidad de Izuku superó su sentido común mientras caminaba de puntillas por el callejón, asegurándose de agacharse y presionar su espalda contra la pared. Quería permanecer escondido y tener una ruta de escape rápida después de todo. Izuku tuvo que contenerse para no dejar escapar un cuando un ruido sordo resonó a través de los estrechos confines del callejón. Se escondió detrás de un bote de basura y escuchó. No está aquí. Izuku asomó un poco la cabeza y vio la espalda de una persona alta. Llevaban un abrigo largo morado con un cuello alto que oscurecía la mayor parte de su cabeza. Las llamas verde bosque estaban bordadas en el forro inferior. Los kanji de peligro y riesgo estaban estampados en verde neón en el medio de su espalda. La vio aplastar un cigarrillo abandonado debajo de las suelas de color lima de sus botas de combate moradas. Su mano izquierda estaba levantada a su oído. Espera, creo que reconozco esa chaqueta de algún lado. Izuku se estrujó el cerebro por una respuesta, pero fue interrumpido cuando la figura volvió a hablar. Sí, revisé las paredes. La voz estaba distorsionada y apagada debajo de su máscara, pero definitivamente pertenecía a una mujer. Definitivamente no está aquí. Tampoco estoy captando nada de mis lentes. Oye, no me culpes, hijo de puta. Tú me diste esta tecnología. No es mi culpa que tu pequeño proyecto científico se haya desvanecido. En el aire. La mujer se dio la vuelta, y Izuku se tapó la boca con las manos. La mujer estaba completamente vestida con cuero púrpura agrietado y envejecido, una camisa verde oscuro completa con un chaleco acolchado con cremallera hasta la clavícula.
Sus pantalones estaban caídos y metidos en botas casi hasta la rodilla con correas verdes. Un cinturón utilitario a juego rodeaba su cintura y lo que parecía la empuñadura de un shinai colgaba de su cadera izquierda. Su pasamontañas era del mismo tono púrpura. Sus lentes de ojos blancos que estaban inclinados y marcas negras en forma de lágrima rodeaban cada ojo, se encontraban en la nariz y se curvaban hacia la parte posterior de su cabeza. Parecía una versión villana de un delincuente Sukeban de la vieja escuela. Finalmente lo golpeó. Ese es el merodeador. Uno de los villanos ladrones más notorios que se hizo un nombre hace años. Era tan resbaladiza que ni siquiera Olmig podía atraparla. Ella no había sido vista en años. ¿Qué está haciendo aquí? El merodeador miró en su dirección por lo que pareció un buen rato, y Zuko escuchó que su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras el villano se quedaba en silencio. Ella lo vio. ¿Qué haría ella si lo hiciera? Prowler nunca dejó vivir a nadie que tropezó con sus atracos. Prowler gruñó y volvió a golpearse un lado de la oreja. Cállate. Puedo oírte muy bien. Ella suspiró. Lo que sea. Sigue quejándote. No puedo encontrarlo y me voy. Con eso, se soltó la oreja y miró hacia atrás en dirección a Izuku. Ocúpate de tus malditos asuntos, chico. Se dio la vuelta y corrió hacia la pared. Colocó el pie izquierdo sobre él y luego el derecho. La gravedad no pareció afectarla ni a ella ni a su abrigo mientras subía corriendo el edificio, deslizándose por el techo y fuera de vista. Ella me vio. Izuku se agarró el pecho con ambas manos, hiperventilando mientras una película de sudor frío se formaba en su frente. Ese fue un villano. Un villano real sin un héroe a la vista. Un villano que podría haberlo matado fácilmente solo para estar seguro. Me pregunto, ¿los héroes alguna vez se sienten así de vez en cuando? ¿Cuando están solos y enfrentando a su primer villano? Izuku negó con la cabeza. Tenía que decírselo a un héroe de inmediato. Diles que el merodeador había resurgido y estaba buscando, ¿qué estaba buscando? No había empresas tecnológicas importantes en este distrito y ella dijo algo sobre un proyecto científico. ¿Por qué estaba buscando a su presa aquí? Oye. Deku. Izuku levantó la vista para ver a Bakugou y su pandilla. Koei y Masashi lo miraron con diversión cruel. Bakugou estaba luciendo su habitual ceño fruncido de molestia, y eso era preocupación. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Oye, tal vez siguió tu consejo de que era basura y griega. Comenzó Koei, pero Bakugou lo silenció con una mirada. Cállate de una maldita vez. Estoy haciendo las preguntas ahora mismo. Kaka-chan, Izuku se levantó, con la voz quebrada. Acabo de ver, wow. Los ojos de Masashi se abrieron como platos mientras señalaba en dirección a Izuku. ¿Qué diablos es eso en tu brazo, Midoriya? Izuku miró su mano derecha y vio una araña. No una araña cualquiera, sino una del tamaño de su mano. Su cuerpo era negro y sin pelo, su caparazón suave como la seda. Sus colmillos de color negro azabache se curvaban como dientes de tiburón. Podía sentir pequeños pelos en forma de gancho que se clavaban y pinchaban su piel cuando la araña movía sus patas delgadas. Lo más llamativo de todo fue el diseño en su espalda. Era un reloj de arena como el de la viuda negra pero teñido del color de la malaquita. No solo eso, sino que parecía distorsionado. Como estática de televisión, parpadeando dentro y fuera de la visión de Izuku. Su sangre se heló mientras lo miraba fijamente con sus 8 ojos pequeños y brillantes, y luego lo mordió. Izuku gritó. Su mano se sentía como si hubiera sido apuñalada por un carámbano antes de que se incendiara. El dolor solo se intensificó a medida que se extendía de su mano a su brazo. Alguien le había vertido plomo fundido en las venas. Sus músculos se estaban derritiendo en lodo. Sus huesos se convirtieron en gelatina. Cada nervio gritaba una y otra vez. ¡Oh, Dios! ¡Huele, huele, huele! Izuku arrojó la araña lejos mientras la agonía se filtraba en su pecho. La criatura cayó al suelo sobre sus piernas, lista para abalanzarse sobre otra persona. Morir. Bakugou gritó mientras arrojaba su sudor a la araña, viéndola explotar en una nube de ceniza y cabello. ¿Qué demonios fue eso, Deku? Estás gritando como una niña porque... Las burlas de Bakugou se desvanecieron cuando la preocupación se deslizó en su expresión. Deku. La visión de Izuku estaba nadando. Todo se desdibujó en una neblina. Los colores se apagaron y cada gota de luz parecía 1000 veces más brillante. Frío. Tengo tanto frío, se estremeció y se estremeció, apoyándose contra una pared para mantenerse erguido. Sus pulmones ardían mientras tomaba respiraciones demacradas y jadeantes. El sudor caía en cascada por todos sus poros.
Su ropa empapada estaba tratando de estrangularlo y las náuseas empeoraban con cada segundo que pasaba. Se agarró el vientre y se tambaleó hacia adelante, vaciando los restos de su almuerzo en la calle. Morir por la picadura de una araña antes de que pueda llegar a la OEA. Había algo oscuramente cómico al respecto, pero Izuku no estaba de humor para reírse. Se balanceó una vez más antes de colapsar. Levantó la cabeza lo suficiente para ver la forma borrosa de Bakugou corriendo hacia él. Oye, Kacchan, estoy bien. Puedo levantarme. Solo necesito un minuto para recuperar el aliento Y fue entonces cuando Izuku se desmayó. Sí, esa picadura de araña fue una de las peores experiencias de mi vida. Estuve desvaneciéndose durante todo el viaje al hospital. Estaba muerto para el mundo. Tuve espasmos. Kacchan le dijo a la policía que mi respiración era superficial. Podría decirle que recuerdo fragmentos de lo que dijo la gente en mi viaje a la sala de emergencias del hospital, pero mentiría. Todo era solo un tramo silencioso de oscuridad y voces apagadas hasta que de alguna manera logré abrir los ojos. Lo primero que notó Izuku fue lo seca que se sentía su garganta. Izuku tosió cuando abrió los ojos. ¿Dónde estoy? Miró alrededor de la habitación. Estaba en una cama de hospital blanca y sencilla con un gabinete de color crema en el frente. La luz del sol, que ya no era agonizantemente brillante, entraba a raudales por las ventanas de su derecha. Cuando miró a su izquierda, vio un goteo intravenoso que emitía un plop húmedo con cada gota. Estoy en el hospital. No era sorprendente ya que podía recordar haber sido mordido por una araña que probablemente era venenosa si su reacción era algo por lo que pasar. Sin embargo, el corazón de Izuku comenzó a acelerarse nuevamente, latiendo con fuerza al recordar lo cerca que estuvo de la muerte. El monitor cardíaco emitió un pitido rápido e Izuku escuchó actividad afuera. El repiqueteo de los zapatos resonó por los pasillos antes de que una enfermera de cabello castaño corto y pecas abriera la puerta. La expresión tensa de su rostro se relajó cuando vio que él la miraba fijamente y dijo: «Oh, estás despierta. ¿Puedo tomar un poco de agua?», preguntó Izuku, su voz seca y áspera. La enfermera sonrió a modo de disculpa. «Por favor, espera. Necesito hablar con el Dr. Tsubasa». Izuku parpadeó sorprendido. ¿El médico de su infancia lo estaba tratando? Unos minutos más tarde, Izuku vio que el médico no había cambiado en lo más mínimo desde la última vez que lo vio hace 10 años. Seguía teniendo la misma cabeza calva, anteojos de montura dorada con lentes verde oscuro y un tupido bigote castaño. «Bueno, es bueno verte levantado tan pronto». Tsubasa arrastró una silla frente a la cama de Izuku y se sentó mientras la misma enfermera de antes, la etiqueta decía que su nombre era Mai, traía un pequeño vaso de plástico rosa en una bandeja. Ella lo tomó y lo llevó con cautela a sus labios. Izuku instintivamente lo alcanzó con su mano derecha. «Ya tienes el control de tus funciones motoras. Ahora eso es sorprendente». Tsubasa levantó una ceja e Izuku al instante retrocedió. Tsubasa sonrió antes de continuar. «Sin embargo, te aconsejo que esperes un poco antes de intentar agarrar algo. Tenemos que hacer algunas pruebas antes de permitirte hacer cosas así». «Está bien». Izuku lo soltó cuando la enfermera le llevó la taza a los labios y la volcó. Tomó tragos lentos y ávidos y sintió alivio cuando sintió que el agua bajaba por su garganta. ¿Cuánto tiempo? Bueno, antes de responder tengo que hacerte algunas preguntas. Procedimiento estándar. Tsubasa sacó un pequeño bloc de notas de su bata de laboratorio y un bolígrafo. «Ahora bien, ¿cuál es tu nombre?» «Izuku Midoriya». «Edad?» «14». «¿Cuál es la fecha?» Izuku palideció cuando el monitor cardíaco volvió a sonar. Tsubasa se rió entre dientes. «No te preocupes. No han sido meses o años. Pero esto ayudará a aclarar cómo eres en términos de tu memoria». Oh, se calmó con una respiración profunda. «El 15 de marzo de 20XX. Está bien, ahora solo una pregunta más». Tsubasa lo miró. «¿Sabes por qué estás aquí?» Izuku hizo una mueca antes de mirar su mano derecha. El recuerdo de la araña y la picadura se apoderó de mí. Reprimió la necesidad de rascarme el área y dijo: «Una araña me mordió en el callejón. Kacchan estaba allí junto con Koei y Masashi. Yo estaba realmente enfermo y me caí al suelo. Kacchan estaba corriendo hacia mí, y luego me desperté aquí». Miró a Tsubasa con preocupación. ¿Era venenosa la araña? Tsubasa garabateó un poco en su libreta antes de asentir. «Sí, eso es muy bueno», lo guardó antes de mirar directamente a Izuku. «Ahora, para responder a tus preguntas.
En primer lugar, has estado bajo nuestro cuidado durante 2 días, desde que te desmayaste por la picadura de araña. Izuku no pudo evitar mirar hacia abajo. Mamá y papá deben haber estado bastante preocupados, ya podía imaginarse a su madre. Inko Midoriya sentado justo afuera de la sala de emergencias llorando al teléfono con Isashi, quien estaba haciendo todo lo posible para calmarla mientras intentaba encontrar una manera de convencer a su jefe para que lo dejara volar a casa. Te sacamos de la atención de emergencia después de que echamos un vistazo a tu sangre. Tsubasa se recostó en su silla y juntó los dedos. Ahora, normalmente, cuando se trata de picaduras de arañas, debería haber un rastro del veneno dentro del torrente sanguíneo, especialmente en un caso tan grave como el tuyo. Sin embargo, una vez que te estabilizamos y tomamos tu sangre para tratar de encontrar el tipo de araña que te mordí, bueno, no había nada allí. Izuku lo miró con los ojos muy abiertos mientras el médico asentía. Sí. Estaba tan sorprendido como tú en este momento. Por lo que puedo suponer, tu cuerpo había logrado luchar y rechazar el veneno. Lograste sudar y expulsarlo a través de varios otros métodos. Yo dejaré eso a tu imaginación. Izuku se puso un poco verde ante la idea. En cuanto a tu pequeño coma, eso fue solo tu cuerpo recuperándose, sonrió, su tupido bigote se levantó a los lados. Tengo que decir que es increíble que una persona sin peculiaridad como tú tenga un sistema inmunológico tan resistente. Allí estaba. Probablemente deberías rendirte, ya. El médico frente a él le dijo esas palabras hace 10 años. Izuku ya podía sentir que las lágrimas comenzaban a brotar cuando los recuerdos de ese día brotaron a la superficie. La conmoción, la negación, las palabras que Tsubasa y su madre intercambiaron explicando por qué sabía esta verdad. Ver el video debut de Olmigate una y otra vez toda la noche, las lágrimas, su madre abrazándolo y disculpándose entre lágrimas, maldita sea, bueno, de todos modos, eso nos trae al presente. Tsubasa señaló a la derecha de Izuku. Había varias tarjetas, algunas flores en jarrones e incluso un oso de peluche con el disfraz de Olmigate en el alféizar de la ventana. Tu madre y tus compañeros de clase visitaron después de que te mudamos aquí. De hecho, ella está en la cafetería en este momento. Le avisaré que estás despierto una vez que salga de esta habitación. Izuku se encontró mirando una carta, bueno, no era tanto una carta como un trozo de papel apoyado contra la ventana. Un mensaje simple estaba garabateado con lápiz. Si puedes leer esto, entonces levanta el culo, maldito Ned. Izuku no pudo evitar sonreír. Buen viejo Kacchan. Ahora, sé antes de irme, me gustaría preguntarte una cosa. Izuku se volvió hacia Tsubasa. Me gustaría extraerle un poco más de sangre con fines de investigación. Para ser perfectamente franco, su caso es el más singular que he visto en mi vida. Y si bien el veneno puede haber desaparecido, es posible que haya algunos rastros de sus efectos en su cuerpo. Katsuki Bakugou nos dio una descripción de la araña que te mordió. Por lo que podemos decir, no hay registro de una especie de araña con esas características. Su sangre puede permitirnos encontrar mejores formas de tratar su mordedura en caso de que alguien más sea mordido por otro de su tipo. ¿Eso está bien? Sí. Izuku asintió antes de que sus ojos se abrieran en estado de shock y horror. Doctor. Ese callejón en el que estaba. Antes de que la araña me mordiera, vi a un villano buscando algo allí. Era el merodeador. En realidad, Tsubasa levantó una ceja. Ese es un nombre que no he escuchado en mucho tiempo. Me sorprende que incluso lo sepas. Me gusta investigar cosas con héroes y villanos, y eso incluye a los antiguos, dijo Izuku tímidamente antes de sacudir la cabeza. De todos modos. Creo que el merodeador estaba buscando a esa araña. Tsubasa se acarició el bigote. Está bien. Avisaré a la policía antes de contarle a tu madre sobre tu despertar. Mientras tanto, trata de descansar un poco. Se levantó y le indicó a la enfermera que se fuera. Tsubasa comenzó a seguirla pero se detuvo cuando llegó a la puerta. Así que, ¿todavía tienes ese sueño, eh? Los labios de Izuku se aplanaron. ¿Ese sí? Tsubasa suspiró. Bueno, ciertamente no puedo detenerte. Pero honestamente, deberías concentrarte más en poner tu mirada en la fuerza policial. Señaló a Izuku y sonrió. Aún así, no puedo culparte por la falta de esfuerzo. Cualquiera que sea el régimen de ejercicios que tengas, sin duda está haciendo maravillas para tu cuerpo. ¿Eh? Tus músculos hicieron que fuera un poco más difícil extraer sangre de ti. Nada importante, pero aún así, tu piel gruesa requería un poco de fuerza adicional.
Con eso, Tsubasa salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Músculos. Izuku susurró para sí mismo. Extendió su brazo derecho. No había trabajado tanto. Diablos, su madre lo reprendió por ser demasiado flaco. Ciertamente no podría haber tenido los músculos que elogiaba Tsubasa. Izuku se subió la manga y se flexionó. Su brazo todavía era flaco, pero ahora había un bulto notable de músculo donde solía estar un pequeño surco. Bueno, eso es nuevo. Mi mamá entró un poco después de eso, sollozando y abrazándome fuerte. Hice lo mejor que pude para calmarla, pero eso solo encendió mi fuente de agua. Nos abrazamos un poco después de eso. Ella se preocupó por mí y traté de asegurarle que estaba bien. Me prometió que tan pronto como llegara a casa haría la mejor comida de bienvenida con katsudon como plato principal. Inko Midoriya es la mejor mamá del mundo. Después de eso, me puso en una videollamada con mi padre. Realmente no hablo mucho con él, pero aún así fue bueno hablar con él. Nunca ha sido del tipo social. Incluso una vez me dijo que era un milagro que lograra salir con mamá y que se casaran. Pero aún así, mi papá nos ama a mí y a mamá como lo haría cualquier padre. No pudo conseguir un vuelo a tiempo para visitarme esa semana, pero prometió que bajaría pronto. Después, la policía me interrogó sobre el Prowler y les dije todo lo que pude. Al parecer, la habían visto por la ciudad y la culpaban de varios robos. Tenían sus sospechas de que la araña que me mordió era un experimento genético que valía mucho dinero, pero ninguna de las empresas a las que robó hablaban, ya que probablemente era súper ilegal. Si tan solo supieran, de todos modos, estuve atrapado en el hospital durante otra semana solo para que los médicos pudieran monitorear mi progreso. Mamá no se apartó de mi lado hasta que cerraron las horas de visita. Mis compañeros de clase también me visitaron, diciendo cosas estándar. Preguntar cómo me iba, que me veía bien, si necesitaba algunos apuntes de las clases que faltaba, lo cual acepté con gusto, etc. Sabía que solo lo hacían por cortesía. No tenía amigos en la escuela y la mayoría de ellos se compadecían de mí o miraban alegremente cuando Kacchan me molestaba. Aún así, fue agradable ver que me trataban como a cualquier otro miembro de la clase, aunque solo fuera por un rato. Kacchan nunca visitó. Koei solo transmitió su mensaje de que necesitaba darme prisa y volver a la escuela en lugar de sentarme en una cómoda cama de hospital como una perra. Quizás se sintió culpable por tener que depender del hospital para salvarme. Nunca me lo dijo y yo nunca le pregunté. Papá visitó en los últimos días de mi estancia. Me preguntó cómo estaba, me coló algunos dulces de los Estados Unidos y trajo algunos cómics traducidos. Específicamente, eran cómics de Spider-Man de la era de Stan Lee y Steve Ditko. Estaba tratando de aligerar el ambiente, pero mamá lo regañó por su falta de tacto. Pensé que era agradable y le agradecí. Vimos algunas películas de Marvel juntos en la habitación del hospital. Trató de burlarse de los efectos especiales hasta que mamá lo hizo callar. Estaba asombrado de estos viejos héroes haciendo lo que mejor sabían hacer. Se fue justo antes de que me dieran el alta, prometiendo volver cuando finalmente tuviera vacaciones. Después de eso, fui libre de irme. Agradecí esa sensación de familiaridad que tuve cuando llegué a casa. Techo familiar, paredes familiares, comida familiar, pero conmigo en un cuerpo desconocido. Y déjame decirte que las cosas se pusieron más raras a partir de ahí. Izuku se quedó boquiabierto ante su nuevo físico por lo que parecía ser la 100ª vez. Aparentemente había conseguido un paquete de 6, lo que debería haber sido imposible ya que odiaba más los abdominales. Después de tomar una ducha, descubrió que estaba musculoso por todas partes. Sus hombros eran más anchos. Sus brazos y piernas, que antes parecían fideos, se hincharon cuando los flexionó. Incluso sus pectorales sobresalían un poco de su pecho. Claro, no eran grandes ni nada, pero todo era sólido como una roca, definido y funcional. Era como si alguien hubiera tomado su cabeza y la hubiera colocado sobre el cuerpo de un acróbata nervudo pero fuerte. La araña hizo esto. Era difícil de creer, pero cualquier otra explicación que se le ocurriera sonaba estúpida cuando se la repetía a sí mismo. Tal vez su veneno es como un esteroide o algo así. Los médicos no pudieron encontrar nada malo en él, pero su nueva masa muscular era extremadamente extraña y pidieron más sangre para hacerle algunas pruebas. Fuera lo que había pasado, no era como si pudiera quejarse. Ya nadie podría llamarlo flaco. Aún así, probablemente no debería seguir mirando su reflejo todo el día. Se puso la camiseta y se abotonó la chaqueta, maravillándose de cómo la ropa le parecía menos holgada antes de salir corriendo por la puerta de su dormitorio.
Fue casi aterrador lo rápido que llegó a la mesa mientras su madre estaba ocupada preparando el desayuno. Buenos días, Izuku, dijo Inko con una sonrisa ansiosa, revolviendo los huevos en la sartén mientras el jamón se cocinaba en otra. ¿Dormiste bien? Sí, lo hice, mamá. Él le devolvió la sonrisa con la suya. Dormí como un tronco también. Así que creo que es una buena señal. Solo tengo hambre ahora, eso es todo. Estoy realmente sorprendido. Inko sirvió los huevos en 2 platos y distribuyó el jamón antes de colocarlos sobre la mesa. Se sentó y comenzó a comer con entusiasmo. Solías apenas tocar tu comida y ahora la estás devorando. Quiero decir, escuché sobre niños en crecimiento, pero honestamente, esto es un shock. Sí, para mí también. Izuku asintió con la cabeza. Se había sorprendido a sí mismo anoche cuando se tragó 4 tazones de katsudon y todavía tenía espacio para terminar todos los lados y coberturas. Volvió a comer pero se dio cuenta de que su mamá lo miraba preocupada. ¿Estás seguro de que estás bien, Izuku? Preguntó con preocupación en su voz. Izuku la miró y sintió un ligero tirón de culpa a pesar de que la picadura de araña estaba totalmente fuera de su control. Bueno, está bien, tal vez seguir a un villano conocido y permanecer en el área no fue la idea más inteligente, pero al menos logró proporcionar a la policía información útil. Eso tenía que contar para algo. Y además, se sentía bien. Realmente bueno. Como si pudiera correr una milla sin sudar. Sí, yo soy. No tienes que ir a la escuela todavía si todavía no te sientes bien. Estoy bien, mamá, tartamudeó un poco, mirando hacia un lado antes de mostrar una sonrisa confiada. Olmir no se quedaría fuera de algo como esto, así que yo tampoco. Su madre asintió, pero la mirada preocupada en su rostro sugería que podía decir que él estaba tratando de tranquilizarse tanto como ella. Continuó desayunando y devoró los huevos sobrantes en la sartén con una tostada. Cuando Izuku terminó con eso, abrazó a su madre y salió corriendo a la escuela. Llegó allí en poco tiempo. El crimen no era exactamente enorme en este momento, por lo que no hubo batallas de villanos que detuvieran el tráfico o bloquearan las carreteras. Las cosas no habían cambiado tanto e Izuku no tenía un desfile esperándolo en los casilleros de zapatos. Era solo otro niño que venía a completar su educación diaria durante unas horas. Izuku soltó un poco de su respiración contenida cuando entró. Está bien, primer día de regreso. No es gran cosa. Estoy al día con las notas y la tarea, así que de lo único que tengo que preocuparme es, Deku. Izuku saltó hacia atrás y se pegó a la pared más cercana, golpeando el tablero volador en el lado izquierdo de la entrada. Bakugou lo estaba taladrando con su habitual ceño fruncido. Oye, Kacchan. Izuku se rió nerviosamente mientras intentaba calmarse. Obtuve tu tarjeta. Fue muy considerado y. Veo que has vuelto a ser el nerd de siempre. Bakugou chasqueó la lengua y comenzó a alejarse. Si quieres agradecerme por salvar tu escuálido trasero, entonces mantén la boca cerrada por el resto del día. Con eso, se fue y Izuku respiró aliviado. Bueno, al menos no le está dando mucha importancia. Izuku comenzó a despegarse de la pared, pero sintió resistencia antes de escuchar el tintineo del metal golpeando el piso de madera. Izuku se llevó la mano a la cara y encontró un volante que decía únete al club de Kendo con un tigre de dibujos animados garabateado en él. Las tachuelas que lo sujetaban al tablero de corcho yacían esparcidas a sus pies. ¿Qué diablos? Izuku giró su mano varias veces, pero el papel no salía. ¿Qué está sucediendo? Izuku giró su mano sin suerte y varios estudiantes lo pasaron susurrando entre ellos. ¿Es pegamento? ¿Cómo lo quito? Tan pronto como tuvo ese pensamiento, su palma se entumeció un poco por un segundo y el papel revoloteó inofensivamente al suelo. Nada parecía estar mal con él. El papel no estaba pegajoso ni tenía el brillo revelador del pegamento. Izuku miró su mano en busca de respuestas y notó algo. Eran pequeños, pero ahora había pequeños puntos marrones en su mano. No lo suficientemente grande como para ser notado desde la distancia, pero cuando Izuku acercó su mano a su rostro, esos puntos se hicieron más grandes. Entrecerró los ojos. Esos no son puntos. Eran pelos puntiagudos en forma de gancho, o al menos algo parecido al pelo, que crecían en la parte inferior de su mano y se extendían ligeramente hacia afuera. Eran los que agarraban el papel. Le impidieron soltarlo a pesar de sus mejores esfuerzos. Deben poder engancharse a cualquier cosa para que no se salga. Izuku contuvo la respiración y estiró suavemente la mano, observando cómo los pequeños vellos se retiraban hacia su piel. No quiero agarrar nada en este momento.
Se inclinó hacia el papel y lo tocó con su dedo índice derecho. Cuando levantó el dedo, el papel no siguió. Recógelo. Izuku estiró un poco su dedo y lo bajó. Cuando volvió a levantar el dedo, el papel se aferró a la punta sin que Izuku lo agarrara en absoluto. Su aliento se enganchó en su pecho. ¿Qué me está pasando? Izuku miró sus manos con asombro, una pequeña sonrisa en su rostro cuando los pequeños pelos salieron de su piel antes de retraerse. Increíble, murmuró para sí mismo mientras ignoraba la actividad a su alrededor. Era la hora del almuerzo, así que no era como si el maestro fuera a avergonzarlo frente a todos por estar ocupado con algo que en realidad era más importante que la lección. Después de todo, acababa de obtener su Kyuk. La picadura de araña debe haber despertado el gen o algo así. No era imposible. La investigación de Izuku cuando tenía 4 años y recién salido del diagnóstico del Dr. Tsubasa reveló que hubo algunos despertares tardíos de Kyuk. Era raro, pero a veces las personas pasaban la mayor parte de sus vidas pensando que no tenían Kirkles hasta que un evento traumático de algún tipo hizo que apareciera por reflejo. Los pelos de sus manos se estaban volviendo más fáciles de manejar. Solo necesitaba pensar que necesitaba clavarse algo en la mano y saldrían. Izuku se recordó a sí mismo que la enfermera sustituta llamó a los pelos sétulas. Ella no había oído que él no tenía Kirkles e Izuku pudo encubrir su interés en el Kirk que supuestamente tuvo durante toda su vida diciendo que pensaba que se veían raros hoy. Ella pensó que Izuku estaba tratando de salir de la escuela y simplemente lo echó. Izuku empujó el borrador de su lápiz en el centro de su palma y salieron las sétulas. Parece que saldrán de todos modos si se les presiona lo suficiente, sonrió nerviosamente. Este Kirk es increíble. Era la única explicación lógica, ¿no? No era como si la araña le hubiera dado sus habilidades naturales. Esa fue solo la trama de Spider-Man. Era ficción y esto era realidad. No, la verdad era que la picadura de araña logró activar su Kyuk. Su pérdida de fluidos hizo que Izuku adelgazara y sus músculos se desarrollaran porque era solo su cuerpo ajustándose para que pudieran desarrollarse las sétulas. Eso fue todo. Lo que Izuku había estado esperando, por lo que no había rezado finalmente se había hecho realidad. Su peculiaridad finalmente se había despertado y ahora tenía las cosas para convertirse en un héroe. Izuku giró su mano y permitió que el lápiz colgara por su borrador del centro de su palma. No sabía si reír, llorar, hacer una gilipollez en su pupitre, exclamar este descubrimiento a la clase que se burlaba o se compadecía de él, o todo eso a la vez. Las posibilidades de este Kirk son ilimitadas. Con estos podría pegarme a vehículos que se mueven rápidamente sin muchos problemas. No, espera, probablemente necesite entrenar mi cuerpo para manejar la velocidad. Espera, explorar la ubicación de un villano y observar la situación desde una posición segura también es una posibilidad para este Kirk. Deku, pero espera, también tendré que entrenar la parte superior de mi cuerpo antes de ir a la UA. Eso no debería ser un problema ahora. Estoy bastante seguro de que hay toneladas de programas de entrenamiento en línea para personas con quirks que te permiten para escalar edificios. Deku. Hombre, necesito decirle a mamá lo antes posible. Este Kirk probablemente vino de alguien de la familia de ella o de papá, y puedo obtener consejos de ellos. Sí, eso es todo. Yo. Cállate de la mierda. Algo ocurrió inmediatamente después de que el grito de Bakugou llegara a los oídos de Izuku. La cabeza de Izuku palpitaba, algo parecido a un dolor de cabeza pero no tan doloroso. Era como si su cerebro estuviera hormigueando, como si algo estuviera dando vueltas en su cabeza. ¿Qué? Izuku pensó mientras observaba lo que estaba sucediendo frente a él. Era como si todo el mundo se moviera en cámara lenta. Yu estaba tratando de arrojar un fajo de papel a la canasta de reciclaje como si fuera una pelota de baloncesto. Chie y Haruko se reían entre ellos, pero sus cuerpos temblaban más lentamente, y los ojos de Hinata se salían de sus órbitas cuando se volvió hacia Izuku. Pato. Izuku llevó su frente a su escritorio sin pensarlo 2 veces. Oyó el crujido del escritorio y vio que empezaba a combarse. Cuando escuchó el estallido familiar de las explosiones de Bakugou sobre él, Izuku echó la cabeza hacia atrás y a través de la nube de humo. Gritó cuando comenzó a tropezar con su silla, sus brazos agarrando con más fuerza el escritorio de plástico para estabilizarse. El escritorio se agrietó y se dobló, rompiéndose en fragmentos de plástico y metal. La cabeza de Izuku golpeó el escritorio detrás de él y cayó al suelo. Le tomó un segundo recuperarse y ver su ahora arruinado escritorio. Todos lo miraban boquiabiertos e incluso Bakugou lo miraba con los ojos muy abiertos de asombro.
No había duda de ello. Algo en un nivel subconsciente le había advertido sobre la broma de Bakugou. Ralentizó su percepción para darle suficiente tiempo para evitarlo y sentido arácnido. Yo puedo explicar. Izuku gritó, tratando de ignorar el pensamiento que pasó por su mente. Pero cuando agitó las manos, vio que los bordes de su escritorio todavía estaban en sus palmas abiertas. Fuerza aumentada. La capacidad de adherirse a cualquier cosa con pequeños pelos en las manos. Después de una picadura de araña, la boca de Izuku se secó. No. Eso es, Deku. Los ojos rojos de Bakugou prácticamente brillaban con rabia e incredulidad cuando dio un paso adelante. Spider-Sense o no, Izuku sabía que era hora de irse. Deseó que las sétulas se retractaran, dejando que las piezas del escritorio golpearan el suelo mientras retrocedía. Se puso de pie de un salto, sorprendiendo a todos y a sí mismo, y simplemente salió disparado del salón de clases. Esto es imposible, murmuró una y otra vez para sí mismo, su mente aceleraba mientras se entretejía con la gente en los pasillos. Ignoró el hecho de que estaba pasando corriendo por el casillero de los zapatos y atravesando la puerta principal. Hizo caso omiso de la PE maestro preguntando a dónde iba. Ignoró los gritos de Bakugou desde la ventana de su salón de clases y saltó cuando estuvo cerca de la cerca. Izuku se detuvo cuando se encontró del otro lado. Miró hacia atrás a su puerta con la escuela detrás de ella. Acabo de saltar más de 10 pies y estoy bien. Izuku no se detuvo mucho, corrió por la acera e ignoró las miradas confundidas de los transeúntes. Izuku no tenía idea de cuánto tiempo corrió. Su mente estaba luchando por procesar lo que acababa de suceder. Hace solo unos días era Kirkles. Ahora tenía músculos. Tenía sétulas que crecían de su piel. Tenía una super fuerza y algún tipo de habilidad de precognición. Esto fue más allá de tener un Kirk y todos estos poderes, pero, ¿cómo podría una picadura de araña hacer esto? No, espera, había algo mal con esa araña. Era la razón por la que Prowler la estaba rastreando porque su empleador estaba haciendo experimentos con ella. Era realmente radiactiva como la que de Spider-Man. El corazón de Izuku dio un vuelco cuando casi gritó. ¿Tengo cáncer ahora? Me gustaría dejar constancia de que no tengo cáncer. Puedo donar sangre sin que tenga efectos secundarios mortales, y mi esposa está bien, muchas gracias. Izuku estaba tan envuelto en miedo y temor que ni siquiera notó la multitud de personas detenidas en la esquina. Salió corriendo ignorando sus gritos hasta que un cuerno ensordecedor sonó a su izquierda. Sentía un hormigueo en la cabeza y el tiempo parecía volver a ralentizarse. Giró a la izquierda para ver un camión de 16 ruedas que se dirigía hacia él. La mano derecha del conductor tocaba el claxon e hizo una mueca anticipando la inevitable colisión. Pero nunca llegó. Izuku casi inconscientemente se agachó antes de saltar, volando por encima del camión mientras el tiempo volvía a la normalidad. Izuku gritó. Ahora estaba a más de 20 pies en el aire y se precipitaba hacia el costado de un rascacielos. Instintivamente lanzó sus manos y sintió su cuerpo estrellarse contra la pared, el cemento rozando contra el lado izquierdo de su cara. Izuku gimió, despegándose lentamente como un insecto en un parabrisas hasta que notó algo. ¿No me estoy cayendo? Izuku abrió los ojos y miró para ver que todavía estaba en la pared de cemento del rascacielos. Después de levantar la cabeza, se dio cuenta de que sus manos estaban sobre la piedra. Sintió una ráfaga de viento sobre él y miró hacia abajo para ver a la gente mirándolo en estado de shock o molestia por preocuparlos con un Kirk como ese. La mayoría de ellos simplemente volvieron a caminar, ignorándolo. Oh, Dios mío, Izuku mientras miraba sus manos. Su mente recordó cómo Spider-Man escalaría edificios. Usó sus manos y pies, arrastrándose sobre ellos como un insecto. Izuku tragó saliva y levantó su mano derecha, levantándola un poco antes de bajarla. Colocó los pies planos sobre la superficie, separando un poco las piernas, antes de levantar el pie izquierdo y colocar la punta en la pared. Repitió la acción con la mano izquierda y el pie derecho. Lo hizo una y otra vez, subiendo lentamente por el costado de la pared. Esto no es un sueño. Izuku pensó mientras continuaba arrastrándose. En lugar de sentirse asustado, estaba eufórico. Esto no es una imposibilidad. Esto realmente está sucediendo. Cualquier miedo que Izuku tenía se había ido. La extrañeza de obtener sus poderes de esta manera, poderes que imitaban a los de un personaje ficticio y se adquirían de la misma manera, fueron ahuyentados de la cabeza de Izuku y reemplazados con alegría pura y sin adulterar. ¿Y qué si obtuvo sus poderes así?
Ahora eran suyos. El sentimiento de impotencia que llevó a lo largo de su vida, todos los discursos y sermones sobre cómo nunca podría convertirse en un héroe, ahora carecían de sentido. Ahora puede ser un héroe. ¡Hey chico! Izuku fue sacado de sus pensamientos por la nueva voz. Una mirada superficial mostró que había escalado cerca del techo del edificio. Un hombre vestido con un traje negro excepto por un casco de madera marrón, guantes y un cinturón estaba inclinado sobre el borde del techo para hablar con él. Kamui Works. Izuku chilló. Te eres el nuevo novato que está ganando popularidad. El héroe no dijo nada al principio antes de asentir lentamente. Sí, así es. ¿Te importaría decirme qué estás haciendo aquí y no en la escuela? Izuku miró hacia abajo avergonzado. Escuela. Así es. Acababa de abandonar la escuela por primera vez en su vida. Lo siento. No podía decir la verdad, demonios, al propio Izuku le costaba creerlo. Aún así, podía decir una verdad a medias. Me asusté. Yo solo, mi Kirk acaba de despertarse y yo, pensé que no era Kirkles toda mi vida. Kamui Works no dudó y se inclinó más cerca. Lo que sea que el héroe realmente estaba pensando, no lo mostró, pero se arrodilló y extendió una mano. Sí, me imagino que algo así sería un poco impactante. Ahora vamos. Tu escuela está muy preocupada por ti y estás poniendo nerviosa a la gente. Te ayudaré a bajar. Todo lo que necesitas para hacer es tomar mi mano. Izuku respiró aliviado y agarró la mano extendida de Kamui Works con su mano derecha. Su secreto estaba a salvo por ahora. ¿Te importaría aflojar el agarre? Parece que vas a aplastarme la mano. Lo siento, déjame decirte que mi director sabía cómo dar un gran sermón. Tuve que enfrentar la música después de que los policías de abajo me regañaran por usar mi Kirk después de estar fuera de peligro y faltar a la escuela. Me trajeron de regreso y mi director habló durante aproximadamente una hora sobre cómo mi truco puso en riesgo la reputación de la escuela y cómo aquellos que faltaban a la escuela estaban destinados a volverse indeseables en el mundo moderno. Pero teniendo en cuenta mis notas estelares y el hecho de que nunca antes me había metido en problemas, estaban dispuestos a dejarme ir con un par de días de detención. El hecho de que mi Kirk acabara de despertar probablemente los convenció de ser más indulgentes. Suerte la mía. Entonces, después de aproximadamente una hora de limpiar mi salón de clases y tratar de no pensar en las miradas que Kat-chan me lanzaba, me dirigí a casa. No tenía idea de lo que me esperaba. Izuku trató de ignorar lo húmedas que se sentían sus manos al lavar la pizarra y los escritorios. El castigo que recibió no fue brutal y ciertamente podría haber sido mucho peor, pero fue agotador. Supongo que Spider Stamina no puede ayudarme a recuperarme de las tareas tediosas. Eso fue realmente algo. Ahora se refería a sus habilidades como Spider algo. Como en un cómic. Mamá se volverá loca cuando vea lo que puedo hacer ahora. Izuku estaba un poco preocupado de si su madre estaría más preocupada por él que feliz, considerando que solo trató de faltar a la escuela por su Kirk recién despertado. Papá probablemente pensará que es irónico considerando las películas que vimos. Niño, pero, ¿qué debo hacer ahora? Izuku murmuró para sí mismo. Necesito aprender los límites de mi poder. No puedo simplemente asumir que tengo todo lo que Spider-Man tenía, necesito probar mi fuerza, mi velocidad y todo lo demás. Niño. Y necesito practicar qué movimientos hago con este nuevo cuerpo. Izuku flexionó su brazo derecho. No puedo simplemente asumir que puedo sacar todo de sus películas. La mayoría de esos movimientos fueron creados usando Ki antiguo y tienden a estirar un poco las cosas y griega. Oye, chico. Izuku sintió que una mano le agarraba el hombro derecho y su nariz encontró el olor desagradablemente familiar a basura y sudor. Se le revolvió el estómago. Estaba siendo asaltado. Se dio la vuelta para encontrarse con su agresor, sus dedos rozaron la mano de la persona que lo tocaba. Izuku sintió que algo brotaba dentro de él, un escalofrío que fluía desde su pecho hasta la punta de sus dedos. Sus ojos se abrieron cuando la persona se puso rígida, pareció levantarse de golpe y fue lanzada hacia atrás. Se miró las manos y vio chispas verdes que salían de sus dedos. ¿Qué? Izuku comenzó, pero la persona disparó algo. Un globo blanco lo golpeó de lleno en el pecho y la mente de Izuku registró que el globo era parte de una cuerda blanca. Tuvo alrededor de un segundo para pensar en esto antes de que lo jalaran con la persona que lo agarró. A pesar de sus nuevos reflejos, Izuku aterrizó de cara en el asfalto y gimió mientras se levantaba. Esto no iba a convertirse en una cosa, ¿verdad? Se sacudió y corrió hacia la persona, arrodillándose a su lado y tratando de despertarla.
¿Estás bien? Izuku gritó mientras buscaba a tientas su teléfono. ¿Qué demonios fue eso? ¿Otro de sus poderes? Spider-Man nunca tuvo ese poder. Llamaré a un hospital. Lo siento mucho. No fue mi intención. Izuku se desvaneció cuando sus ojos notaron varias cosas. 1. El cordón blanco no era un elemento sólido. Más bien, era un conglomerado de diferentes hilos enrollados unos alrededor de otros. Provenía de la mano izquierda de la persona, que tras una inspección más cercana tenía un dispositivo de palanca de 2 dedos en el centro de la palma. 2. La persona que lo agarró parecía un hombre caucásico con cabello castaño corto que tenía una franja de cabello gris corriendo por los lados de su cabeza. Su barbilla y sus mejillas estaban cubiertas de barba. 3. La persona vestía un pantalón de chándal gris sucio, un zapato izquierdo azul y uno derecho rojo, y una chaqueta verde manchada. 4. Debajo de ese abrigo había lo que parecía ser un disfraz de héroe. Era principalmente rojo con azul en los costados, pero la parte roja tenía un diseño similar a una red negra que convergía en el centro de su pecho. Allí Izuku encontró un símbolo negro y estilizado de una araña. Eso es imposible, oh sí, me olvidé de mencionar. Antes de poder convertirme en un héroe, tenía que conocer a mi maestro. Todos, así es como conocí a Peter Parker. El Spider-Man original. No, en serio. Confía en mí. Te prometo que todo tendrá sentido pronto. Después de todo, esta es, en última instancia, la historia de cómo me convertí en uno de los héroes más grandes del mundo. Esta es la historia de cómo yo, Izuku Midoriya, me convertí en Spider-Man.